Pues la palabra del Señor está diciendo claramente que nos tenemos que arrepentir. Amén. Bueno, seguimos con la palabra. No pierda el hilo, ¿no?, de la palabra, ¿ok? Estamos hablando que usted y yo somos vasijas de barro y que podemos ser lavados únicamente ¿con qué? Con la sangre de Yeshua. Para ser lavados, ¿qué tenemos que hacer? Teshuvah, arrepentimiento. Bien, pero que hay que hacerlo del corazón. Bueno, aquí le voy. Muchas veces el ser humano no quiere arrepentirse, se olvida del Creador y es indiferente a la existencia del Señor, ¿verdad? Es indiferente, vive su vida muy independiente del Señor. Ajá. O el hijo de Elohim, que ya lo conoce y que se empieza a apartar de él, ¿sí? Se empieza a apartar de él poco a poco, con pecados, con el mundo, con la carne. El Señor nos considera una vasija de barro. Amén. Y entonces tiene que volver a moldearnos. Cuando esta vasija va a ser llenada de aceite, primero tiene que llevar un proceso, ¿sí? Para que sea útil, para que sirva esa vasija. Para que usted y yo seamos útiles, tiene que pasar un proceso. Por eso hace rato le decía que mucha gente empieza a hablar contra el Señor sin saber que el Señor está haciendo un proceso en su vida, en esa vasija. Entonces el Señor, la primera vasija no le salió, la destruyó, otra vez volvió a hacer una vasija como él quería, como a él le pareció bien hacerlo. ¿Ok? Empieza a darle forma, ¿sí? No crea que nada más es de ponerle en la rueda y ya sale la vasija como por arte de magia, no. ¿Sabe qué? Primero el alfarero para eso tiene que tener barro y va y agarra el barro del mejor barro que hay, especial para hacer vasijas, ¿sí? Y empieza a moldear la masa, pero para moldearla no nada más le hace así como con cariño, la agarra así y la avienta fuerte para que empiece a suavizarse y a moldarse. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende cuando el Señor lo está moldeando con cariño, con su palabra. ¿Está entendiendo? Entonces el Señor tiene que empezar a hacer esa vasija así. La agarra la masa, agarra el barro, ¿verdad? Lo empieza a mover con las manos y lo azota, paz. Y lo vuelve a agarrar y lo azota. ¿Está oyendo? Porque la masa tiene que quedar en su punto, el barro tiene que quedar en su punto. ¿Está oyendo? Si no queda bien mezclado y si no queda bien amasado, entonces se va a quebrar fácilmente, va a tener poros. ¿Está oyendo? Y agarra y le vuelve a dar y le vuelve a dar. ¿Sí? Así hace el Señor con un hijo terco y rebelde. Lo agarra y lo vuelve a dar. Duro lo azota. ¿Está oyendo? Pero sigue el proceso. Ajá. El hijo que es rebelde empieza a rebelarse contra el Señor y a la vez quiere seguir al Señor. ¿Cómo está eso? ¿Sí lo ha visto usted? Hay personas que quieren andar en el mundo, se rebelan y quieren seguir al Señor, pero no es así. O sirves al Señor o te vas al mundo. ¿Sí? Pero hay personas que el Señor tiene paciencia y empieza a tratar con aquellos que ve que van a ser unas buenas vasijas de barro. Muchas veces cuando viene eso, el hijo del Señor se pregunta, ¿qué está pasando? Porque es que el Señor te está moldeando, porque te ama. ¿Está oyendo? Vas a ser una vasija de honra para Él. Después de hacerlo, ya bien amasado, entonces si lo pone en la rueda, empieza a girar la rueda. ¿Está oyendo? Y le empieza a dar forma con sus propias manos. ¿Sí? ¿Sí ha visto qué bonito se ve cuando está dando y le hace así, pero con aquel, el alfarero le hace con aquella destreza, pero con aquel cuidado, ¿verdad? Y se queda chueca de un lado y luego ya le pone así, y luego muchos le ponen con un palito que agarra para hacer bien la forma. Con mucho cuidado, pero es con sus propias manos al moldear, ¿verdad? Y al estar haciendo la forma.
Cuando ya queda el jarro hecho, cuando ya queda la vasija hecha, entonces llega otro proceso. ¿Cuál es el proceso? Primero lo pone al sol. ¿Sí? ¿Sí han visto? Lo pone tantito al sol y empieza a recibir los rayos del sol para empezar a fraguarse y quedar bien compacto, que no se deshaga. Bueno, lo mete al sol tantito, a lo caliente. ¿Está oyendo? Y ya cuando está resistente, entonces lo pone y lo mete al horno de fuego. ¿Sí o no? ¿Está oyendo? Lo mete al horno de fuego. Si con el sol ya estaba gritando la vasija esa, imagínese usted en el horno de fuego. ¿Sí? Sí, porque ya se quedó sin comer un día y ya está gritando contra el Señor, o le vino una enfermedad o algo, ya está dando contra Él. Tiene una ligera enfermedad allí, ya está gritando contra el Señor, ya está diciendo todo que no es cierto, que no me sirve, que esto y que el otro. Eso está en el sol, pero aún se mantiene firme. O sea, está así, dice, no, como Jeremías, ya no voy a hablar más en tu nombre, pero quiere seguir hablando. Hay algo que le dice que tiene que seguir la palabra, hay algo que le dice que ese es el verdadero camino. Y por acá se queja y por acá dice, no, ese es el verdadero camino. Y por acá reniega y luego ya de repente otra vez está ahí con el Señor. ¿Sí? Y ya el Señor hace que lo pasa del sol y ya lo quitó del sol y dice, ¡hala, qué rico está! Y luego lo mete al horno de fuego. ¿Está oyendo? Y ahí en el horno de fuego empieza. El Señor está haciendo que esa vasija en el horno de fuego tome consistencia, tome resistencia. ¿Está oyendo? Cuando ya le empieza a levantar el fuego, empieza el fuego a hacer que esa vasija se empiece a endurecer, a poner duro, ese barro. A un fuego altísimo lo saca. ¿Está oyendo? Lo sacó ya de allí, sacó esa vasija y la pone a enfriar. ¿Está oyendo? Pero no crea que es una simple vasija. Es una vasija hermosa, pero tiene que ser tratada de esa manera. ¿Está oyendo? Y después de estar ahí, ya se enfrió. Ya la ve usted y wow, dice el alfarero, me quedó perfecta. Y usted se goza y dice, voy a ver si es cierto que me quedó perfecta, voy a probarla ahora, a ver si resiste el fuego. Otra vez. ¿Está oyendo? Pero ahora usted saca el café o la avena hirviendo y pone un vaso de barro ahí y acabando de salir del fuego, hirviendo está esa avena, ese líquido, y se lo echa usted al vaso de barro y el vaso de barro aguanta, no se quiebra. ¿Está oyendo? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cuando vienen esas pruebas ya de fuego, usted resiste, es una vasija poderosa que ha pasado por el fuego. ¿Está oyendo? Y está bien fraguada, hecha perfecta por el Eterno, hecho a la imagen y semejanza de Yeshua HaMashiach. Por eso decía el apóstol Pedro, no te sorprendas de la prueba de fuego que les va a venir. ¿Por qué? Porque ustedes ya son vasijas probadas, ya son vasijas que han pasado el proceso, y cuando venga la prueba de fuego no te va a tocar, no te va a dañar, no te va a quebrar. ¿Está oyendo? Bendito es el Santo de Israel. Denle el aplauso al Rey. Pero ¿por qué no me hizo de vidrio? El vidrio también aguanta, pero el vidrio si le echan mucho, muy caliente, se quiebra. Hay vidrios que se quiebran. Vasos, estoy hablando de vasijas. ¿Y por qué también no me hizo de vidrio? ¿Sabe por qué? Porque es de barro.
¿Por qué escogió el barro? Le voy a decir una cosa. El barro no es como el vidrio. Si al vidrio usted le echa un líquido que huele mucho, un perfume, el vaso de vidrio no guarda ese olor. ¿Está oyendo? Pero cuando usted lo echa en un vaso de barro, en una vasija de barro, ¿sí ha visto cómo tiene poros? Entonces el barro chupa, el barro absorbe y queda impregnado. ¿Está oyendo? Por eso el Señor nos hizo vasijas de barro, para que cuando ya estés listo y cuando esté el momento de recibir el poder de lo alto, el aceite bendito, esté lleno, y no solamente lleno, sino impregnado hasta los huesos de su espíritu, sino que entonces te reviste y te llena por dentro, en los tuétanos, en las coyunturas. Lo absorbes, lo chupas, está en ti, está en tus miembros, está en tu ser. Se ha mezclado. Por eso es que la palabra dice que eres olor fragante cuando tienes al Señor. Cualquiera que huela esta vasija va a oler al Mesías. Santo es Adonai. Sin embargo, ese poder tan grande, tan glorioso, majestuoso, ha sido depositado en una simple vasija de barro. Dijo el Señor: como hombres moriréis. ¿Sí? Eres de barro. Pero le daba a entender, mientras estés aquí, como esa vasija de barro llamada Elías, tienes poder para atar y desatar en el mundo espiritual. Por la unción, por la llenura de ese aceite, del cual estás lleno e impregnado, estás oyendo en cada poro de tu ser. Y esta vasija de barro, que algún día va a dejar este cuerpo, esta vida, va a pasar a una vida mejor. Va a pasar a una vida mejor. ¿Está oyendo? Pero mientras usted esté aquí, mientras yo esté aquí, mientras nosotros estemos en este momento aquí en la tierra, dice: como hombres moriréis, y como cualquiera de los hijos de los hombres caeréis. ¿Está oyendo? Pero mientras se hace esta vasija de barro que ya ha sido probada en el fuego, llenada del Espíritu, vas a tener dominio, autoridad y señorío aquí en la tierra. Amén. Van a fluir de ti ríos de agua viva. Es una llenura poderosa. Es un impregnarte del Espíritu cuando estás en comunión con Él, cuando vives una vida con Él, en el campo, en la ciudad, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, al pararte, al acostarte, en la compañía del bendito sea. Entonces estás lleno, estás saturado del Espíritu. ¿Sí? ¿Ya entendió lo que es ser una vasija de barro? El Salmo 82 se podría traducir así: Yahweh está en la reunión de los Elohim, ¿verdad? En el original, Elohim está en la reunión de los Elohim. En otras palabras, el alfarero está en la reunión de las vasijas de barro, que son llenadas con su Santo Espíritu. ¿Está oyendo? Vasijas en las cuales se ha depositado el poder del Espíritu Santo, para que vivas una vida poderosa. ¿Dónde empieza el primer poder depositado en esta vasija? ¿Cuál es el poder más grande? Te ayuda a resistir el pecado y la maldad.
Ese es el poder más grande. ¿Estás oyendo? El poder más grande del Espíritu Santo no es para que hagas milagros. Ese no es el poder más grande. Ni para que eches fuera demonios. El poder más grande es para que vivas una vida de santidad. ¿Estás oyendo? Porque sin el Ruach HaKodesh, sin el Espíritu de santidad, no puedes vivir una vida agradable al Eterno. Te va a arrastrar el pecado, te va a arrastrar la maldad. Pero cuando tú eres una vasija llena del Espíritu de santidad, ¿estás oyendo? No caes en pecado. Él te libra, Él te saca. ¿Estás oyendo? Él no te deja caer en la tentación. Te libra de la tentación. Te habla su palabra, te dice: no, hijo, no me agrada el pecado. La paga del pecado es muerte, hijo. Es el Espíritu hablando. Pero si no estamos llenos de ese Espíritu, no podemos resistir. Por eso es el poder más grande para resistir el pecado y la maldad. Y cuando tú ya después resistes y vives una vida de santidad guiada y dirigida y únicamente capacitado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de santidad, entonces después de ahí tú ya tienes autoridad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. ¿Por qué? Porque cuando estas vasijas se llenan de maldad, de inmundicia, de pecado, nada los puede arrancar. Solamente la sangre de Yeshua. Porque como vimos, una vasija de barro se impregna. Es decir, hasta el espíritu, hasta el alma, hasta el cuerpo, hasta la mente, todo está impregnado de lo que ha recibido del mundo, de la carne y del diablo. ¿Sí? Por eso no puede ser libertado en sus propias fuerzas ni buscar su propia liberación él, aparte del Señor. No se puede. Únicamente es a través de la sangre de Yeshua. ¿Por qué? Porque como está arraigada hasta los huesos, no hay nada que la pueda limpiar más que la sangre de Yeshua. Él saca, desarraiga la iniquidad, el pecado, la maldad, todo lo borra. Ajá. Y entonces sí, ya puede usted ser una vasija limpia después de haber pasado el proceso. ¿Ok? Mucha gente cree que nada más es de decir creo en el Señor y ya. De ahí, cuando el Señor, si ve una vida que es entregada, que ha dispuesto su corazón a servirlo, a seguirlo, Él hace este proceso con esa vasija. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el medio para probar una vida de parte del Señor? Es el fuego. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces somos vasijas de barro. Y el Señor dijo: voy a depositar en esas vasijas de barro el poder de mi espíritu. Los voy a llenar de mi aceite, que queden impregnados. Voy a derramar ese poder de lo alto sobre ellos. Aquel que haya sido lavado con la sangre de Yeshua y sea una vasija abierta, sin religiosidad, ¿me entiende? Abierta, completamente sencillo y con fe para recibir mi aceite, la llenura de mi espíritu. Y entonces de ahí en adelante usted tiene una vida poderosa en una vasija de barro. Y ese es el coraje del diablo. ¿Está oyendo? Que siendo vasijas de barro no nos puede destruir. Porque dentro de esta vasija de barro, dice la palabra, ha depositado el Espíritu Santo. El pecado te puede tentar, pero no vas a caer porque el Espíritu Santo está contigo, está lleno de su aceite. El diablo te puede atacar, pero nunca te va a vencer porque tú tienes autoridad, estás lleno del aceite. ¿Cómo es posible? Dice el diablo, se jala los pelos, se jala los cuernos. Si son del polvo, son barro. Precisamente le dice Elohim, para humillarte con una vasija de barro te aplasta la cabeza. ¿Está oyendo? Porque el diablo es orgulloso, es altanero, es soberbio.
nos menosprecia el ser humano y se cree más que el ser humano. Pero cuando va y se enfrenta con una vasija llena, cuando va y se enfrenta con una vasija llena, ¿está oyendo? Del Espíritu de Santidad, entonces el diablo empieza a temblar. Reconoce que eres una vasija con autoridad, lleno del Espíritu Santo, y sabe que lo puedes someter y sujetar, que le puedes prohibir, que lo puedes atar. ¿Está oyendo? Y él mismo reconoce que tú tienes poder para pisotearlo y aplastarlo, porque está escrito en la palabra. Vasija de honra eres tú. Si buscas al Señor con tu corazón, ¿estás oyendo? Para la honra del Rey. Los ángeles te respetan. ¿Estás oyendo? Los ángeles te respetan. Los ángeles quieren aprender todo esto, quieren oír todo esto. Y ellos reconocen a la persona que está llena del Espíritu Santo. Ellos cuidan ese tesoro en vasos de barro. ¿Está oyendo? Bendito es Adonai, ¿verdad? Y cuando adoras ya no es una adoración mecánica. Cuando alabas ya no es una adoración mecánica. ¿Sí? Cuando tú alabas y adoras ya no es mecánico. Lo haces verdaderamente con tu corazón, porque estás lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te pone a ti, te hace un verdadero adorador en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Impregnado hasta los huesos, ¿verdad? Los tuétanos, las coyunturas, todo tu ser. Porque eres una vasija de barro que has chupado, te has llenado. Ajá, y estás impregnado de la bendita esencia del Señor, del Espíritu de Santidad. Está la unción aquí fuerte. Está la Shekinah, la gloria, el cabot de Yahweh. Porque estamos honrando su nombre, al Espíritu de Santidad. Cuando usted honra al Espíritu, cuidado. Por eso es que es muy grave blasfemar contra el Espíritu, pero cuando usted lo honra, porque como Elohim también, que es Elohim, entonces usted está adquiriendo sobre su vida autoridad y respeto de parte de los ángeles. ¿Está oyendo? Porque usted empieza a entender y a comprender quién es el Espíritu de Santidad y de qué está lleno usted. Cómo lo defiende contra el pecado, contra la maldad. Cómo lo aconseja y lo quiere guiar a toda verdad y a toda justicia. De eso estamos hablando. De que una vasija tiene que ser llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad. ¿Entendió la revelación de la vasija? Ya va a ver usted que cuando viene la prueba de fuego, usted ve que Yahweh está permitiendo todo, porque dice: esta me va a ser una vasija de honra para mí. ¿En dónde toman los reyes el vino? ¿En dónde se les sirve? ¿En vasijas de honra o en vasijas de deshonra? Vasijas limpias, bien lavadas, ¿sí o no? Hay vasijas de oro también. ¿Está oyendo? Y el oro resiste el fuego. ¿Está oyendo? Pero si se ha fijado en algo, cuando viene el fuego también purifica, limpia. Pero se ha fijado que si usted le mete fuego al oro, se hace maleable, pero no se destruye. ¿Está oyendo? Igual pasa el proceso. Usted tiene que ser una vasija de honra para el Señor.
Yo tengo que hacer una vasija de honra, demostrarlo aquí y afuera en la calle, en mi casa y donde quiera que me encuentre. Demostrar verdaderamente al mundo que yo estoy impregnado del espíritu de santidad, que estoy impregnado del aceite de lo alto. Tenemos que demostrar eso al mundo. No nada más es para que usted lo tenga. Acuérdese que dice que de su interior van a correr ríos de agua viva. Dice la palabra que usted emite olor fragante. Olor de gloria para el Señor, y para aquellos que no quieren el Señor, los desecha el Señor. Bueno, esta ha sido la palabra del Santo, bendito sea. ¿Ha entendido el principio de lo que quiero decir aquí? De lo que nos quiere decir Adonai. Ya no se queje cuando venga la prueba de fuego. ¿Está oyendo? Cuando se ha metido en el fuego, ya no se queje. Sepa que el Señor está haciendo un proceso con usted. Claro, si usted está buscándolo con su corazón, ¿verdad? Porque muchos llaman prueba de fuego a vivir ya porfiadamente una vida de maldad y de pecado. No es así. ¿Sí me está entendiendo? Hay que saber distinguir cuando es una prueba que el Señor está haciéndole una vasija para que sea una vasija de honra resistente para Él, a una prueba, a una que llaman prueba, entre comillas, que no es una prueba, es un castigo del Señor. ¿Me está entendiendo? Pero como usted está buscándolo, usted viene a la congregación, usted ora, de repente resbala y todo, pero sigue en el camino, es el Señor que lo está poniendo una... Es más, ¿sabe para qué es esa prueba? No es para que Él conozca cómo es usted, sino para que usted se conozca el poder que está en usted. Para que usted conozca la resistencia con la que fue creado. Para que usted vea que es un vaso de barro, pero indestructible. Una vasija de honra indestructible. ¿Está oyendo? Invencible. Eso es lo que quiere que vea el Señor, usted mismo. Porque yo ahora, cuando he pasado tantas y tantas cosas, me doy cuenta para qué era. Por eso se lo estoy predicando. ¿Qué no pasamos y qué no vivimos? ¿Está oyendo? ¿Qué no pasé? El Señor trató y me moldeó con sus propias manos. Me azotó para que fuera una buena masa. Me dio forma. ¿Está oyendo? Yo pensé que ya la hice. No, todavía te falta sacarte al sol. Empecé a sentir los rayos inclementes del sol. Y luego me pasó a la sombra un rato. ¿Está oyendo? Dice, falta lo final. Terminar esta vasija que quede acabada. Para que me sea una vasija de honra. Ahora sí, mijo, vas al fuego. El paso final, el proceso final. ¿Está oyendo? Y ahí es donde tú gritas. Y donde tú clamas. Y entonces sí conoces que solamente y nada más necesitas de Él. Y que si te habías querido ir por otro lado, sabes que separado de Él nada puedes hacer. ¿Ah? Y le dice el Señor al Malak que está encargado del horno de fuego, dice, súbele más. Y tú dices, no, ¿por qué más? Para que sepas cómo estás creado. Para que sepas que te estoy haciendo bien resistente. Para cuando se derramen ardiendo e hirviendo las circunstancias sobre tu vida, ni siquiera te hagan un daño. ¿Estás oyendo? Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. El fuego no sirve para quebrarlo, es para quebrar el vaso de barro, es para purificarlo y hacerlo fuerte. ¿Está viendo? Siento la unción. Bendito es Adonai. Y el diablo dice, vasos de barro. ¿Sí? Se burla y se enaltece. Porque estos vasos de barro a veces no saben el poder que está en ellos. Pero cuando tú sabes y has pasado todo esto y te has mantenido firme al Señor y ahora ya dependes de Él para todo y eres fiel, ya eres una vasija de honra para Él.
Y entonces sí tienes la autoridad de decirle: este vaso de barro, diablo, te aplasta en la cabeza. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Allá en las naciones también les está abriendo el entendimiento, porque muchos andan por pruebas del Señor, ¿ok? Otros es por pecado. Si es persistente el pecado y practica el pecado, esa no es una prueba, es un castigo. ¿Está viendo? Amén. Pero cuando estás en la prueba de fuego, te estás ardiendo, te desesperas, pero sabes, algo te dice que tienes que seguir. Dice Jeremías: no, ya no voy a hablar tu palabra, ya no quiero, ya no voy a ir. Pero había un fuego dentro de mí que me impelía, que me impulsaba a seguir. ¿Sí? Es el Espíritu que te está guiando. ¿Estás oyendo? Te está diciendo: no es para destruirte, es para hacerte fuerte. Es para hacerte una vasija de honra para el rey. El Señor le dijo a Jeremías: si allá donde no hay fieras no pudiste, ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Sí? En otras palabras, con ese asuntito ya está chillando. ¿Qué harás cuando se suelten los demonios y te vengan a atacar todos? ¿Está entendiendo? ¿Por qué cree que el Señor hace todo esto? Porque sabe que si no pasas por esa prueba de fuego, el diablo te destruye. ¿Sí? Nada más te echa el líquido hirviendo ahí y ese barro se empieza a quebrar, si no es una buena vasija. ¿Está viendo? Pero cuando tú eres una vasija moldeada por el Señor, puesta en el fuego, probada, no te quiebras. ¿Está oyendo? Y le voy a decir otra cosa: hay vasijas de barro que al paso del tiempo y de los años se quiebran, se empiezan a hacer grietas por el uso. ¿Está oyendo? Pero le tengo otra cosa mejor. Le tengo buenas noticias. Hay restauradores de vasijas. ¿Está oyendo? Muchos alfareros del mundo avientan las vasijas que están rotas, pero el Señor no avienta las vasijas que están rotas. ¿Está oyendo? Cuando ya esa vasija se siente que no puede, que ya está grande, que ya está cansado de la vida, se está quebrando, ¿sabe qué? Dice el Señor: Él no la desecha esa vasija. No es como los del mundo. ¿Está oyendo? No es como el diablo que usa esas vasijas para maldad y después las destruye. No. El Señor usa esa vasija, le fue de honra, le sirvió y no la desecha. La restaura y la sana. ¿Sabe que aunque a las vasijas se le caigan las orejas, van y se las restauran? Tienen métodos para hacerlo. Cuando tienen unas fisuras, las rellenan, las resanan y quedan como estaban. ¡Fuerte! Oyendo, para resistir en el nombre del Señor el alfarero. Por eso estoy agradecido con Yahweh. Así que ya sabe, anímese, no se desanime. ¿Está oyendo? Dígale: gracias, Señor. Porque quieres hacerme una vasija de honra para la gloria de tu nombre. Allá en las naciones, que esta palabra les haya sido de edificación y de fortaleza y de consuelo. Ahora ya sabe lo que está sucediendo en su vida. El Señor le bendiga y le guarde, y que usted, tanto aquí en la congregación como allá en las naciones, todos juntos seamos vasijas de honra
y de gloria en la mesa del Eterno. Amén y amén.